Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a Nueva Vida en Cristo. En este lunes 22 de septiembre del 2025 continuamos con nuestra serie Recibiendo Milagros. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema Hoy ha venido la salvación a esta casa. Declare conmigo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Para esto vamos a estar tomando la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar a casa de un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Wow. Realmente vemos aquí cómo Jesús no tenía acepción de personas, porque este señor era un hombre publicano. Un publicano en aquella época era una persona que estaba a cargo de calcular y cobrar los impuestos. Y normalmente este tipo de personas se enriquecían ilícitamente, a veces explotando al pueblo o despojando al pueblo de lo que le correspondía. Eran personas repudiadas muchas veces por la sociedad. Y dice aquí que este señor era muy rico. Aún así, dice esta palabra que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Y cuando Jesús le alcanzó a ver, le dijo que le era necesario posar, visitar, estar un tiempo en su casa. Y dice aquí que cuando Zaqueo escuchó eso, descendió del árbol al que se había subido para ver quién era Jesús y le recibió gozoso. Habían personas murmurando, pero Zaqueo se levanta y se pone en pie y dice, mira, yo le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado, ¿verdad? Y vemos que Jesús le responde, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, por cuanto él también ha creído, no me importa lo que ha hecho, no me importa su pasado, no me importa lo que esté murmurando el pueblo, no me importa su estatura, ni si es pobre o es rico, por cuanto él ha creído, por cuanto es hijo de Abraham, ha venido la salvación a esta casa. No es que por causa de sus dádivas la salvación llegó a él, sino que fue por creer en Jesús. Amén. Y cuando hablamos de salvación en este contexto bíblico específicamente, tenemos que recordar que el libro de Lucas fue escrito originalmente en griego. Y la palabra salvación en el original griego proviene del vocablo sozo y tiene un significado amplio. No es solamente salvación y vida eterna como a veces entendemos en español, ¿verdad? Que lo dejamos hasta ahí. Pero en el original griego tiene un significado amplio que quiere decir salvado, hecho completo, restaurado, sanado, liberado y preservado de todo peligro físico. Aleluya. O sea, cuando estamos hablando que Jesús dice la salvación llegó a esta casa, en este caso de Zaqueo, dice es que en esta casa ustedes son salvos, en esta casa ustedes son hechos completos, ustedes son restaurados, ustedes son sanados, ustedes son liberados, ustedes son preservados de todo peligro.
eso era lo que en este contexto fue lo que el doctor Lucas dejó escrito. Cuando Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa, está entregando todo eso que solamente Jesús puede dar. Amén. Y vemos también otra parte que me llamó la atención, y es que él no dice que Zaqueo va a ser salvo, él dice que la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Primero muestra interés en posar en su casa y después dice que la salvación llegó a la casa de Zaqueo. O sea, por causa de la fe de Zaqueo, por causa de ese procurar ver quién era Jesús, por haber recibido a Jesús gozoso, no solo él recibió toda esta bendición y todo esto que implica la salvación, sino que lo recibió toda su casa. Y vemos que en el original griego la palabra casa se refiere no solo a la estructura física, a los bienes y a las personas, sino que incluye la familia extendida e incluye el linaje. No solamente la familia nuclear que pueden vivir bajo un mismo techo, ¿verdad? Los padres, los hijos y los bienes que hay ahí, no. En este contexto se refiere también a la familia extendida, o sea, los primos, los tíos, ¿verdad? Y se refiere también al linaje, a los descendientes. ¡Wow! Increíble. O sea, solamente Jesús puede hacer tanto, partiendo solamente de la fe. Porque él a este señor llamado Zaqueo, que le recibe con gozo, que le busca y le recibe con gozo, no lo discrimina por quién es, le entrega salvación, que vimos todo lo que significa, y no solo para él, sino para toda su casa. Pero, ¿por qué tanto? ¿Verdad? Vemos que Zaqueo tuvo una conversión real, tuvo un arrepentimiento genuino. Él reconoció lo que hacía mal. Él no fue delante de Jesús con excusas y justificándose porque él tenía mala fama o no. No. La presencia de Jesús en su casa lo que hizo fue que un corazón que quizás era avaro o egoísta pasara a ser un corazón generoso, porque él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y también hizo que un corazón que quizás no hacía buenos negocios, que quizás era engañador, que quizás estafaba de alguna manera o despojaba a los demás, pues se convirtiera en un corazón que quería hacer justicia y devolver lo que había defraudado. Él dice, si alguno he defraudado, yo se lo voy a devolver 4 veces. Se lo voy a devolver 4 veces. Y esto es lo que hace cuando la presencia de Jesús en una vida hace que se abandone la práctica del pecado, hace que nazca una nueva naturaleza y que se muestren los frutos del Espíritu como la generosidad y la justicia. Ven, entonces vemos en esta historia una fe que es correspondida. Un hombre que por fe, por ser hijo de Abraham, Jesús no dice por todo lo que dio, no, por cuanto él es hijo de Abraham, ha llegado la salvación a su casa. Vemos que hay una fe correspondida, que hay un gozo de la salvación y que hay una transformación que impacta no solamente la vida de Zaqueo, sino toda su casa. Y también impacta a aquellas personas a las que Zaqueo de alguna manera había afectado negativamente. Así que en esta hora yo te animo. Mira, no importa tu pasado, Jesús aquí no sacó una lista de los pecados de Zaqueo. Jesús no escuchó los que murmuraban. Él posó en la casa de Zaqueo. Él respondió a la fe y a la búsqueda de Zaqueo. Así que si tú y yo hoy le buscamos continuamente, Él va a generar en nosotros esa transformación que generó en este hombre. Y esa bendición va a alcanzar no solo nuestra casa inmediata, sino nuestra familia extendida, nuestro linaje, nuestra descendencia. Y también sabemos, ¿verdad?, que espiritualmente casa en la Biblia se refiere a nuestro cuerpo, al templo del Espíritu. O sea, esa salvación, ese ser completo, ese ser restaurado, liberado, sanado, alcanza también nuestro cuerpo. Por eso muchas veces cuando la gente
tiene convicción de pecado, tiene arrepentimiento, es sano de sus dolencias, es sano de enfermedades, es libre. Porque creyeron y para que crean y para testimonio. Así que Jesús, al cual encontró Zaqueo, está vivo. Está vivo. Y si tú clamas a Él y si tú le buscas, sea en el rincón de tu habitación, en el rincón de tu closet, viendo este video, yendo a una iglesia, a la más cercana que tengas, si tú le buscas, Él puede hacer grandes cosas contigo. Él puede transformar tu lamento en baile. Él puede transformar tus malas obras en actos de justicia. Y Él puede bendecirte a ti y a toda tu casa por causa de la fe. Pero tienes que creer que Él vino a la tierra, murió por tus pecados, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y que Él vino como cordero y fue a la cruz y se entregó y se sacrificó, pero Él regresa como león, Él regresa como autoridad y Él regresa a reinar. Así que yo te animo, si estás escuchando quizás la palabra de Dios o el mensaje de Jesucristo por primera vez, te digo que esto que recibió Zaqueo también está para ti. Te animo, acompáñame en esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Reconozco que viniste a la tierra, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Reconozco que vienes a reinar. Te pido, borra todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a caminar contigo. Haz conmigo como hiciste en Zaqueo. Transforma todo mi ser. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y si tú eres un creyente, pues esto es un poquito de sazón para tu fe. Quiero que te animes a creer por toda tu casa, que te animes a creer que después de ti, en tu familia, todos los que nazcan, aún en tu familia extendida, en tu linaje, en tu descendencia, todos van a nacer bajo la bendición de Dios. Y que van a recibir salvación, vida eterna, que van a ser completos, sanos, libres, restaurados en Cristo Jesús. No importa lo que estés viendo, la salvación ha venido a esta casa. Decláralo, escríbelo en las paredes, escríbelo en el espejo. La salvación ha venido a esta casa, la salvación ha venido a mi casa. Porque dice la palabra en el libro de los Hechos que hubo en una ocasión cuando Pablo y Silas adoraban y fueron libertados. Los que estaban para cuidar la cárcel les preguntaron qué hacían para ser salvos. Y ellos dijeron, creen en Jesús y serán salvos tú y tu casa. O sea, esto que vivió Zaqueo también lo vemos en el libro de los Hechos. Cree en Jesús y serán salvos tú y tu casa. No importa lo que estés viendo, son salvos tú y tu casa. Y vemos también que salvos significa que son completos, libres y sanos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo y feliz resto de la semana.